Estimados amigos, pues vamos a continuar eh, en este ejercicio de discernimiento de la vocación específica del Prado, particularmente cuando aquellas personas, aquellos hermanos que han estado por algún tiempo en lo que se llama la etapa de recepción o la etapa en donde se dice somos simpatizantes del Prado, pues queremos discernir en dónde estamos parados, hacia dónde nos podemos encaminar en vistas a lo que se llama la primera formación, que es la segunda etapa. Entonces vamos a continuar con el proceso pedagógico de este discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Creo que lo hemos dicho, pero reiterando, se trata de mirar, de observar, de escucharse, de volver a meditar sobre los acontecimientos, sobre el propio corazón, situando todo a la luz de Jesús por su palabra y su espíritu en una operación espiritual que llamamos discernimiento. Los textos del Evangelio nos pueden ayudar a entender cómo Jesús nos invita a ese ir más allá y tratar de interpretar lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cabe mencionarse que el objeto del discernimiento, es decir, sobre qué vamos a discernir, pues es el mismo Jesús, porque el gran signo de Dios es Jesucristo. Si queremos discernir lo que Dios, el Padre, nos está plantando en el corazón, pues tenemos que discernir si eso que sentimos, que percibimos como una huella de Dios, es Jesucristo mismo, a quien podemos acoger, a quien podemos rechazar, o quizás a quien estamos confundiendo. Se trata, pues, en un discernimiento siempre de tomar posición frente a Jesucristo. En el Prado, la etapa inicial del proceso que nos va encaminando a vivir en su madurez la experiencia de la vocación del Prado, la primera etapa es la así llamada etapa de recepción. Es decir, alguien que se siente atraído hacia el Prado y que en esa su atracción pues ha sido acompañado inicialmente por alguien o por algunos hermanos, y estos pues también tienen que discernir quién es el que se ha acercado, quién está llamando a la puerta del Prado. Si hay señales, signos, aptitudes en la persona que se siente llamada. Es muy importante descubrir cómo puede la atracción inicial evolucionar hacia una verdadera vocación de esta etapa específica y a una vocación específica. Siendo muy diversos los puntos de partida de una persona, es importante, lo más importante, es que la persona en el proceso de la etapa de la simpatía, de la recepción a la vida del Prado, la persona se vaya abriendo
paulatinamente a la totalidad de la gracia concedida al Padre Chevrier. Esto no se va dando de la noche a la mañana, pero tiene que ser, cuando se trata verdaderamente de un llamado, de una vocación, pues una apertura a la totalidad de la gracia. Y descubrir, entonces, la complementariedad del atractivo hacia la totalidad del carisma. El Directorio para la Formación habla de sí que el punto de partida de una persona es la vida de equipo, lo cual es una motivación pues muy válida y muy importante en la vida de un presbítero, y sentir que el Prado pues me impulsa más, me acompaña en este deseo de vivir un ministerio acompañado de mis hermanos presbíteros. Sin embargo, se debe verificar cómo asume el candidato sus responsabilidades personales. Puedo decir, me ayuda mucho el equipo a hacer estudio de evangelio, y efectivamente así lo es, pero ¿y qué pasa cuando no estoy con el equipo? Es inevitable una cierta soledad en la vida del presbítero, y es importante como balancear, podríamos decir, ese atractivo de la vida fraterna. Si el punto de partida es la preocupación por la evangelización de los pobres, pues porque es una urgencia que palpo, porque estoy en la frontera o porque estoy en medio de circunstancias muy peculiares en mi parroquia, y quiero realmente entrar al dinamismo de la vocación del Prado, porque esta vocación me impulsa a la evangelización de los pobres, y eso es fundamental. Habría que ver si esa inquietud apostólica hunde sus raíces en el conocimiento de Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con los pobres tiene que ver con Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo tiene que ver con los pobres. La evangelización de los pobres se nutre de el conocimiento de Jesucristo. Si el punto de partida es el deseo de una radicalidad evangélica, habrá que ver cómo esto no es algo teórico, sino cómo ese atractivo me conduce a vivir en medio de los pobres y a compartir la vida con ellos. Si el candidato busca para su vida una luz en el Evangelio, será bueno examinar si experimenta también el gusto de anunciarlo, pues a todos aquello que ha recibido lo quiere anunciar. Si está fascinado por la persona de Jesús, habría que ver si de esa contemplación surge también la comunión con su misión. El Prado no es un espiritualismo, es una experiencia mística de Jesucristo, pero apostólica, militante. Y entonces sería importante que los atractivos se fueran complementando, armonizando.
Obviamente no se trata de exigir o de pedir que desde el principio hayamos llegado como a la totalidad del atractivo del carisma del Prado. Es lógico que se comienza por uno aspecto o por otro, pero lo que importa es saber si la persona que quiere seguir caminando y en vistas a la primera formación se va adentrando en una apertura a la totalidad de los elementos del carisma, tal y como se desarrollaron en la vida del padre Chevrien. Lo más importante será descubrir el centro de donde brotan los elementos de la atracción. El Evangelio de Juan nos dice: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. En el centro de la atracción está ese ver venir al Hijo de Dios en el despojo y que se encarna y que su encarnación misionera le lleva a hacer de la pobreza la compañera, la preferida de toda su vida. Debemos, dice los escritos del padre Chevrien, reproducir en nuestra vida nuestro modelo, que es Jesucristo. Ser pobre como Él en el pesebre, ser crucificado como Él en la cruz para la salvación de los pecadores y ser comido como Él en el sacramento de la Eucaristía. El sacerdote es el hombre despojado, crucificado y comido. Sacerdos alter Christus, la configuración con Jesucristo, ser otro Jesucristo. Ese es el centro de donde surgen todos los atractivos. El proceso de recepción inicia con esta expresión: ven y ve. Podríamos decir, lo primero sería preguntar cuando estamos interiorizándonos, adentrándonos al Prado, ¿qué buscas? ¿Qué busco? Como los discípulos de Juan el Bautista, que querían seguir a Jesús. Y Jesús les dice: ¿qué buscas? No se trata de hacer discursos seductores, sino de invitar a las personas, pues ven y lo verás, ven y lo verás. Es decir, el Prado no es una teoría, ven y ve, toma y lee. Si se presentara el deseo de ir a las sesiones del Prado, sería importante invitar a los simpatizantes a sesiones introductorias, a la práctica del estudio del Evangelio, del cuaderno de vida, a leer, por ejemplo, los escritos espirituales, y eso va permitiendo pues ese avanzar. Y una vez que quizás en un plazo de 1 a 2 años la persona se ha ido introduciendo en ese aprendizaje de la vida del Prado, se le puede hacer una invitación.
nacida de la oración, nacida pues de una fraternidad, ¿verdad? ¿Quieres hacer la primera formación? La primera formación es un tiempo prolongado de práctica de las implicaciones vocacionales, pero es el tiempo propiamente para conocer y discernir si yo estoy llamado a la vida del prado. Hay un primer discernimiento de la etapa de la recepción a la primera formación, pero la primera formación en sí misma pues es una etapa más específica y más profunda de discernimiento. Si alguien se pone en el camino de la primera formación, pues desde luego que esto debe ser fruto de una reflexión honesta, sincera, espiritual, un discernimiento en la fe y que se va dando en la oración, ¿no? Es decir, no se trata de invitar a los hermanos a una respuesta precipitada, ¿no? No, pues yo sí hago mi carta de solicitud a la primera formación, sino de considerar que se puede escribir la carta de solicitud a la primera formación. La carta es pues un elemento no solo simbólico, sino importante, porque la solicitud de querer entrar a la primera formación, pues habla ya de un discernimiento y habla ya de una decisión. Esa carta se dirige en el caso del prado no erigido o del prado que todavía no tiene las características de un prado pleno. Por ejemplo, en el caso de México, la solicitud es una carta dirigida al responsable general del prado, en donde pues nos presentamos, decimos quiénes somos, decimos algo acerca de nuestra vida personal, de nuestra familia, nuestra edad, de nuestra educación, después de nuestras motivaciones para el sacerdocio, nuestra vida de la formación inicial en el seminario, nuestra vida en el ministerio presbiteral y cuándo y cómo fue que descubrimos el prado y cómo es que el prado ha ido siendo para mí no un centro de reuniones, sino se ha ido convirtiendo en un espacio al que me siento llamado porque se van conjugando búsquedas personales y experimento que el Señor me llama a caminar más. Y entonces se pide pues ser admitido a la primera formación, que ordinariamente dura pues alrededor de 2 años y que está estructurada de modo que podamos tener ya una experiencia más completa de lo que es el prado. Hay una sesión inicial, hay una etapa de profundización a través de varias sesiones, después hay un retiro espiritual, continúan las sesiones y finalmente una sesión final en la que las personas en grupo pues disciernen si están en el momento de solicitar ya el compromiso temporal, que sería el resultante final de la primera formación. Se plantean aquí una serie de preguntas, igualmente para contestar personalmente y después compartir. ¿Cómo te planteas el ejercicio de discernir un llamado específico al prado? ¿Desde tus criterios o desde un ejercicio en el espíritu? ¿Por qué? ¿Consideras que a partir de que tomaste contacto con el prado has entrado en un proceso de búsqueda?
¿Podrías decir qué buscas en el ministerio apostólico? ¿Qué te ha llamado más la atención de los distintos atractivos del Prado? Aunque es una pregunta que está repetida porque aparecía también en el primer ejercicio, se considera como muy importante. ¿Crees que te has ido abriendo a la totalidad del carisma del Padre Chevrier? ¿En dónde te ubicas? ¿Cómo vas relacionando esos distintos aspectos de la atracción? Y finalmente, si consideras para ti en este momento que la invitación a la primera formación es oportuna, ¿por qué sí o por qué no lo considerarías? Bueno, pues esperamos que esto nos ayude un poquito más a clarificar nuestro proceso de adhesión a Jesucristo en el seguimiento de Él a través del carisma del Padre Chevrier. Gracias.